es un villano de nicho en los cómics de Spider-Man. Este tuvo un papel importante en el cómic La muerte de Jean the Wolf. Su historia de origen nos remite a una persona, Stanley Carter, quien era un policía que empezó a tomar justicia por mano propia, pues consideraba que Spider-Man era muy misericordioso con los criminales, por lo que empezó a matar gente hasta que llegó por la compañera de Spider-Man, Jean the Wolf, a quien le quitó la vida. Esto hizo enfurecer al Spider-Man, quien lo llevó ante la justicia, por lo que lo internaron en un psiquiátrico para que su salud mental mejorara. Una de las cosas que mató a la saga de Amazing Spider-Man fue abarcar muchas cosas con el fin de rebasar a Marvel Studios, similar a lo que sucedió con Batman v Superman, que se intentó hacer tantas cosas en 2 horas de película que falló. Esto fue contraproducente, ya que en lugar de consolidar un universo cinematográfico, este fracasó, llevando a la cancelación de la saga y posteriormente a un trato para aliarse con Disney para introducirlo en el MCU. Algunos dicen que esto fue hecho a propósito, ya que con esto pudieron aliarse con Marvel y volver a la gloria que tenían con Sam Raimi. Algo que pensándolo bien suena muy estúpido, ya que estando separados la remuneración es más grande que cuando la comparten con otra empresa. Tiempo en el que el Dr. Octopus era conocido como el Superior Spider-Man, este volvió con el simbionte tras que abandonara a Flash Thompson, a quien en compensación de no tener la sustancia alienígena le da unas piernas robóticas para que pudiera caminar. Ahora que Otto tenía en su poder el traje negro, se convirtió en Superior Venom. Sin embargo, este no duró mucho, pues los Avengers lograron separarlo de él. Es un productor que ha trabajado en las películas de Spider-Man. Él es responsable de muchas decisiones malas que ha tenido la franquicia, como por ejemplo la inclusión de Venom en la tercera película, la saturación de elementos en The Amazing Spider-Man 2, y finalmente él es quien ha estado al mando de los últimos proyectos de Sony, principalmente de los spin-off que no tienen a Spider-Man, como Venom, Venom Let There Be Carnage, Kraven the Hunter, Morbius y Madame Web. Sin embargo, no todo lo que ha hecho es malo, pues él estuvo involucrado en la producción de la serie animada de los 90, tanto de Spider-Man como de los X-Men, y además de que le dio el total apoyo a los directores de la cinta animada Into the Spider-Verse, lo que les valió para conseguir un Oscar a Mejor Película Animada. Desde el momento en el que se anunció el cast para las películas de Spider-Man en el MCU, estos fueron criticados principalmente por la nula similitud entre los personajes del cómic a los actores. Por ejemplo, el actor de Flash Thompson fue muy criticado debido a que no se parecen al de los cómics, y la verdad es que no ayudó mucho que se haya pintado el pelo en No Way Home. Y de los demás actores ni hablar, pues pasan muy desapercibido. Y eso lo podemos ver en las películas, como son ninguneados y no les dan la suficiente importancia como la que tienen en los cómics, además de que son particularmente antipáticos. El único que es del agrado de los fans es Jacob Batalon, quien interpreta a Ned Leeds, que a pesar de no parecerse nada al Ned Leeds de los cómics, es por lo menos más simpático que los otros personajes, además de que es importante para la trama, pues juega un papel más o menos similar a Ganke Lee, el mejor amigo de Miles Morales, que de hecho está mucho más inspirado en este personaje que en Ned Leeds. Si bien a mí no me gustan los personajes de estas películas, con excepción de Ned, creo que la culpa no es tanto de los actores seleccionados, sino de la incompetencia de los guionistas por no saber usarlos adecuadamente. A comparación de, por ejemplo, la saga de Sam Raimi, donde incluso hasta el señor de la renta te cae bien y lo recuerdas. Este personaje es conocido por ser el dios de los simbiontes y ser dueño de la necroespada.
Su historia nos remite a que él fue el creador de los simbiotes y vivió en el vacío antes del Big Bang. Null diseñó los simbiotes para poder esclavizar a otros a su causa. Afortunadamente, este está atrapado en el planeta de los simbiotes Clintar. Algo curioso es que se nos explica el origen de la araña blanca que tiene Spider-Man cuando usa el traje negro y también el que tiene Venom, pues se trataría en realidad de un dragón y las supuestas patas de dicha araña en realidad se tratan de las alas de este dragón. Este personaje fue rumorado para ser en la película Thor Love and Thunder, pues Gore, el carnicero de dioses, tenía en su posesión la necroespada, el cual fue creado por Null en los cómics. Sin embargo, en la película fue omitido este hecho, debido a que al ser un personaje que está más ligado a Venom, este le pertenecía a Sony y por lo tanto declinaron de hacer dicha diferencia. Antes de convertirse en Venom, Eddie Brock acudió a la iglesia con el fin de pedirle perdón a Dios por lo que estaba a punto de hacer, pues el famoso periodista estaba a punto de quitarse la vida por las circunstancias en las que se encontraba por culpa de eso. Sin embargo, el destino le tenía preparado otros planes, ya que este se terminó convirtiendo en Venom. De acuerdo con Eddie Brock, este cree que Venom fue un castigo de parte de Dios por haber intentado suicidarse. En las escenas eliminadas de Spider-Man 3 podemos ver cómo el simbiote iba desgastando la salud de Eddie Brock hasta matarlo. Finalmente, al removerle el simbiote podemos ver cómo es que el alien prácticamente solo dejó los huesos del personaje. Estas escenas fueron descartadas del corte final, ya que probablemente en las funciones de prueba en aquellos tiempos a lo mejor espantó a los niños y por eso decidieron removerlo. En una historia de los cómics llamado El Hambre, se introduce un elemento en el que se nos dice que Eddie Brock, antes de tener a Venom, ya había contraído el cáncer y es una de las razones por las que se unió a Eddie, aparte del odio de Spider-Man. Además de que también porque el cáncer causa la liberación de la adrenalina, lo que alimenta al traje negro. A pesar de los poderes simbiotes, este no curaba totalmente a Eddie, ya que solo detenía los efectos de dicha enfermedad pero no los desaparecía. Eddie Brock fue curado después de que Martin Lee entró en contacto con él, lo que indirectamente lo convirtió en Anti-Venom. En la infancia de Cletus Kasady se nos cuenta que él mató a su abuela y además le quitó la vida a un animal, por lo que no es sorpresa que este hiciera conexión perfecta con el simbiote de Carnage. En muchos sentidos, tanto Kasady como Carnage son almas gemelas porque no se cambiaron del uno al otro, sino que Kasady ya era un maníaco antes de involucrarse con el simbiote y eso no lo cambió ni para bien ni para mal, excepto que le dio nuevos superpoderes para asesinar gente. Es un escritor de cómics muy famoso por haber escrito al personaje de Daredevil. Sin embargo, uno de sus trabajos más conocidos fue impulsar el Mefistazo, que se dio porque las historias de Spider-Man ya se estaban haciendo bastante adultas y por alguna razón al público gringo le gusta ver más a Spider-Man siendo un chavorruco irresponsable que se comporta como si tuviera 15 años a tener un personaje sumamente maduro. Además, al hacer un soft reboot del personaje, la gente más nueva podría entrar a leer cómics de Spider-Man de manera más fácil, aunque es una tontería considerando que para ese tiempo existía Ultimate Spider-Man, que precisamente para eso existía, para que nuevas generaciones pudieran adentrarse en los cómics de Spider-Man.
En el 60 aniversario del personaje, Dan Slott nos daba un final polémico en el que el Dr. Octopus cambiaba su cuerpo con Peter Parker con el fin de que este sobreviviera, quitándole la vida a nuestro vecino amigable. Ahora que el Dr. Octopus estaba en el cuerpo de Peter, este tuvo un cargo de conciencia, convirtiéndose en Superior Spider-Man. A pesar de que en la actualidad el personaje es mucho más querido, cuando salió muchas personas, incluyéndome, nos enojamos por aquel polémico final, pues para nosotros era inconcebible que Peter perdiera la vida y que fuera reemplazado por Doc Ock. Sin embargo, otras personas atravesaron la línea de lo que es correcto y empezaron a mandar amenazas de muerte al escritor, lo cual ya está mal porque una cosa es que no te guste el trabajo de la persona y otra cosa es que intentes atentar contra la vida de una persona por razones estúpidas. Miles Morales fue uno de los primeros personajes de esta nueva etapa de Marvel que entran en la categoría de inclusión forzada, ya que la manera en la que fue introducida muchos la consideraron como inorgánica, pues no hubo una preparación previa para la introducción de este nuevo Spider-Man, además de que mucha gente le tenía cariño al Peter Parker por ser el Spider-Man más conocido, incluso si se trataba del universo Ultimate. Para muchos, incluyéndome, fue un cubetazo de agua fría el hecho de que le quitaran la vida a Peter Parker y lo reemplazaran por Miles Morales, ya que sus historias no eran tan buenas como las de Peter, además de que Miles era un Gareth tú, no al nivel de Batman que tiene un plan para acabar con la Liga de la Justicia, pero no sentías emoción o peligro porque Miles Morales tenía el Venom Blast y con eso le ganaba fácilmente a los demás. Además, su personalidad era muy plana, siendo una copia descafeinada de lo que fue Peter Parker en ese momento. El desagrado de algunas personas puede ser hasta cierto punto comprensible porque están acostumbrados a Peter Parker. Sin embargo, otros les desagrada el personaje simplemente por su color de piel, lo cual ya no está bien y por el contrario demuestra que seguimos estancados como sociedad. Sin embargo, con la llegada de Spider-Man Into the Spider-Verse, este fue ganando fans como yo, que al principio ni siquiera le teníamos un poco de estima al personaje, pero pasó a ser una de las mejores reinvenciones de Spider-Man en los últimos años. En 2014, gracias al buen recibimiento por la nueva versión de Gwen Stacy en las películas de The Amazing Spider-Man y también por la llegada del macroevento conocido como Spider-Verse, Marvel Comics decidió traer de vuelta a Gwen Stacy, pero ahora portando el manto de Spider-Woman, en un universo alterno en la que la rubia fue picado por la araña y Peter se convirtió en lagarto perdiendo la vida. Esto fue del agrado de los fans, ya que se aborda otra perspectiva de un personaje de la vida de Spider-Man, ahora teniendo un rol más activo. Debido al éxito del personaje, esta fue sobreexplotada a más no poder, teniendo gran presencia en los cómics por las versiones alternas que le hicieron al personaje, lo que hizo que mucha gente la empezara a odiar por acaparar tanto Marvel Comic. Y eso no ayudó cuando cierto creador de contenido dijo que era el cómic más innovador del mundo, cosa que no es así porque se trata de un personaje derivado de otro que ya existe. Sin embargo, tiene cosas interesantes como su arte y ciertas ideas como la baja autoestima de Gwen, Matt Murdock siendo Kingpin, los problemas que tiene con su padre y Gwen formando su banda de rock llamada Gwen Stacy y las Mary Janes. Cuando salió Spider-Man Into the Spider-Verse se nos presentaron diferentes versiones del personaje como la Spider-Woman de Gwen Stacy, Spider-Man Noir, el Puerco Araña y Penny Parker. Esta última se volvió popular gracias a los fans de Cuties, que al momento de conocer al personaje le generaron varias imágenes de carácter sexual en la página de internet Rule 34.
Esta regla nos dicta que si algo existe, sí o sí debe de tener su versión para adultos. Cuando empezaron a castear a los actores para la saga de Spider-Man de Tom Holland, uno de los primeros nombres que sonó fue Zendaya, porque sí se llama Zendaya, no Zendaya. Esto activó la alarma de varias personas, pues mucha gente le tiene una mala imagen de los actores de Disney, principalmente porque creen que solo son caras bonitas que recitan los diálogos como si fuera una presentación de secundaria que te dio hueva hacer. Las críticas no pararon, pues se filtró parte del guión de Spider-Man Homecoming y se dijo que ella interpretaría a Mary Jane. Sin embargo, después la actriz salió a decir que ella en realidad interpretaba a Michelle Jones, que era un personaje diferente al de Mary Jane Watson. Además de que Kevin Feige dijo que para calmar las aguas, que la Mary Jane real sí existe en el MCU y que la íbamos a ver después. A pesar de estas declaraciones, el odio al personaje no cesó, pues tanto Homecoming como Far From Home se la pasó de castrosa toda la película en plan de todos son caca menos yo. Tanto así que nada más de verla me daban ganas de hacer esto. ¡Que se calle! ¡Pues que se calle, maldito narizón! ¡Maldito narizón feo! ¡Te odio! ¡Cállate! ¡Cállate, nariz! ¡Cállate! Eso no paró y pues más tarde le hicieron una imagen editada a la actriz aclarándola para que se pareciera a la Mary Jane de los cómics, lo cual generó polémica debido a que esta práctica era racista, pues se trataba de whitewashing, un concepto que se define como aclarar la piel de un personaje. No fue hasta No Way Home que el personaje por fin fue más o menos aceptado, debido a que el personaje mejoró muchísimo en comparación a las anteriores, pues ahora tiene un rol más protagónico y no anda de mamona. Entiendo que a muchas personas les puede desagradar el personaje, a mí la verdad me cae de la fregada. Sin embargo, esto no es motivo para atacar a la actriz, pues ella solo sigue órdenes y en todo caso deberían enojarse con los guionistas por hacer pendejadas en las películas. Recientemente Spider-Man Lotus fue objeto de polémica debido a conversaciones privadas entre el crew de la película donde hacían comentarios racistas, además de que se filtró mucho material del filme y se reveló que el director de la película estaba sobreexplotando a gente que estaba trabajando en el filme, pues estos no querían pagarles porque supuestamente por fin tenían una buena película de Spider-Man. La revelación de este suceso se llevó a cabo debido a la venganza de un niño de 15 años que quiso arruinarle la vida a todos los que formaban parte del equipo del filme porque lo dejaron del lado de un grupo de amigos del director, pues las actrices de Mary Jane y Gwen Stacy, así como los que trabajaron en los concept arts y efectos visuales, se deslindaron del proyecto. Pese a esto, Gavin, el director de la película, dijo que sí le iba a sacar porque lo prometió y después se alejaría de las redes sociales. Un detalle bastante irónico y a la vez perturbador es que el padre de Woody Harrelson, quien interpreta al asesino serial Cletus Kasady, mejor conocido como Carnage, fue conocido como un asesino que fue condenado a cadena perpetua por sicariato. Este era un asesino a sueldo que fue encarcelado en 1973, pero salió rápidamente por buena conducta. Años después volvió a ser detenido y enviado a prisión, pero esta vez con 2 cadenas perpetuas, debido a que asesinó a un juez federal. Este asesino murió en el 2007 en la cárcel. Es muy turbio que su hijo le haya tocado interpretar a un personaje que se parezca tanto a su papá. Aunque bueno, no sería la primera vez, ya que Woody Harrelson ya había interpretado a un asesino serial en la película Natural Born Killers.